Bueno, respecto a la pregunta, ¿considera eficiente el uso actual del recurso hídrico en el Perú? Creo que no es eficiente. Comenzando porque la mayor cantidad de riego se hace por gravedad y en canales no revestidos. También hay bastante desperdicio de aguas hervidas y aguas grises. Definitivamente nos falta mucho por trabajar en el uso eficiente del agua. Ser conscientes de que el agua es un bien vital e importante para el desarrollo de la sociedad y el desarrollo económico del Perú. En mi opinión, no. Se están haciendo esfuerzos, pero no es eficiente debido a varias causas, ¿no? En primer lugar, pues, esa discordancia espacio-temporal que tenemos respecto de, por ejemplo, la ciudad de Lima se encuentra en una zona desértica y no tenemos las suficientes políticas, la población no está consciente de este tema, tanto es así que, por ejemplo, el consumo de agua en la ciudad de Lima es en promedio de 150 litros por habitante por día, lo que es paradójico, pues nos encontramos en una ciudad desértica, ¿no? Y si vemos por el otro lado, digamos, mirando hacia el otro sector, el sector que es más demandante en recursos hídricos, el agrícola, tampoco hemos logrado hacer un manejo eficiente o un uso eficiente, empezando por los tipos de cultivos, ¿no? Si bien es cierto, se hacen esfuerzos para recolectar la información de los cultivos que van a producir los diferentes agricultores durante un año con su plan agrícola, no siempre lo cumplen y a veces cambian por el tipo de cultivo de acuerdo a la demanda del mercado, ¿no? Y por otro lado, el uso de sistemas de riego tecnificado, si bien es cierto ha habido muchas campañas, estos sistemas todavía son caros de implementar, no se pueden masificar mucho, se necesita mucha tecnología, infraestructura adecuada, ¿no? Y bueno, también el tema de cambiar de una campaña a otra para un tipo de cultivo, cuando ya se tienen instalados los sistemas de goteo, juega en contra, ¿no? Porque hay casos de muchas campañas en las cuales se quedaron instalados los sistemas de riego tecnificado, pero el agricultor la siguiente campaña cambió de tipo de cultivo y se quedó su sistema inservible, por decirlo menos, ¿no? Bueno, en general, el uso del agua no es eficiente en el Perú, ni en el entorno urbano ni rural. Es necesario indicar que el mayor consumo del agua en el Perú se da en la agricultura, que consume el 80% del recurso hídrico de todos los usos, ¿no? O sea, si el uso es 100%, la agricultura consume el 80% de ese 100%. Entonces, hay ciudades donde hay desperdicio de agua y también hay consumo de agua no contabilizado debido a las conexiones clandestinas y también hay pérdidas debido al deterioro de las líneas de conducción, ¿no? En las que se han detectado fugas cuando se han hecho estudios a escalas menores. En el caso de las áreas rurales, se sigue usando riego por inundación en campos agrícolas y este tipo de riego tiene una eficiencia baja, ¿no? Si se sigue sembrando cultivos que consumen grandes cantidades de agua y no generan mayores ingresos, como por ejemplo el arroz, bueno, no va a haber crecimiento, ¿no? En varios valles de la costa peruana se han estado instalando sistemas de riego por goteo, sobre todo en fondos que generan productos de exportación, ¿no? Y que pertenecen a empresas, y que a la vez son los que más rinden en términos de ganancia por metro cúbico de agua usada en la producción. Considero que, por ejemplo, en riego se podría cambiar el método de irrigación, ¿no? De gravedad a tecnificado. Actualmente hay equipamiento que no es tan costoso y se puede aplicar también a riegos en terrenos pequeños. Revestir los canales o hacer uso de tuberías evitaría la pérdida de casi 50% del agua. Hacer uso de aguas tratadas con buen tratamiento se podría irrigar más áreas y no utilizar pues agua que otros podrían necesitar, ¿no es cierto? Y en cuanto al agua potable doméstico, podríamos hacer uso de las aguas grises. Actualmente hay kits también que se venden para poder hacer uso en nuestras casas o en edificios donde
vivimos. Para mejorar el uso de los recursos hídricos, no tenemos siempre nosotros dos temas, ¿no? Lo que es el uso de medidas estructurales y el uso de medidas no estructurales, ¿no? Las medidas estructurales, si hablamos a nivel de vivienda, pues es el uso de, o digamos es el cambio de todos los accesorios, ¿no? Como pueden ser los accesorios de las duchas, el inodoro, ¿no? Cambiar la presión en las casas, ¿no? Y por otro lado, también infraestructuras que puedan aprovechar mejor los recursos hídricos, en sistemas de enfriamiento, con recirculación de agua, reuso de aguas servidas, ¿no? Y, digamos, también tener el tema de las medidas no estructurales, que básicamente están dadas por las políticas, ¿no? De incentivos o desincentivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el certificado azul que da el ANA a las diferentes empresas, las cuales se comprometen a reducir su huella hídrica, es un buen ejemplo, pero hay otras medidas más polémicas como son, por ejemplo, las tarifas de agua, ¿no? Empezar a trabajar con tarifas de agua que puedan presionar más a la población por un uso de recursos más eficiente, ¿no? Y bueno, según mi experiencia, esas serían algunas medidas que podrían ayudarnos, ¿no? En el manejo eficiente de los recursos. Bueno, como profesionales debemos apostar por una gestión integral y sostenible del agua. Siempre debemos tener la visión que el agua es un recurso que se puede reutilizar y recuperar. En todos los procesos productivos en los que estamos involucrados, debemos de buscar la manera de optimizar el consumo de agua. Bueno, los recursos del Perú, en general, deben utilizarse para maximizar el beneficio para el país, incluida el agua, ¿no? Por supuesto que se debe garantizar la seguridad hídrica y alimentaria, pero es necesario hacer precisiones en cuanto al uso. Como se ha mencionado, la agricultura consume el 80% de los recursos hídricos empleados en algún tipo de uso, mientras que la minería solamente consume el 2%. En la Universidad Nacional de Ingeniería desarrollamos un estudio sobre la huella hídrica extendida, que viene a ser el beneficio tangible que se obtiene por uso de una unidad de agua, en este caso un metro cúbico. También se calcula la huella hídrica, que es la cantidad de agua para generar una unidad de un producto. En el caso del concentrado de cobre, se calculó que un metro cúbico de agua generaba aproximadamente $11. En el caso de la uva, se podría obtener $2.89 por metro cúbico de agua, y en el caso de la papa, 59 centavos de dólar. Esta información debe servir como un elemento más para valorar las asignaciones de agua para diferentes usos. Sobre la gestión del agua, el tema de si se debe manejar las empresas estatales o privadas, bueno, hace muchos años en el Congreso Mundial del Agua en México, ¿no? Escuché algo que se me quedó muy grabado, en el cual decían pues que la privatización de los servicios de agua potable no tienen el mismo comportamiento que la privatización de los servicios de comunicación, como es telefonía, ¿no? En caso de telefonía privatizarse, lo que se hace es expandir la red de comunicación, ¿no? El caso de la privatización de los servicios de agua potable, por experiencia se tiene que las tarifas suben y no se aumenta la cobertura, ¿no? Luego de pasar esta pandemia, podemos entender también que los servicios públicos, sobre todo como el agua potable, debe ser un servicio que debe estar a cargo del Estado, de los gobiernos, porque los gobiernos son los únicos capaces de poder soportar situaciones como las que hemos vivido y, digamos, de alguna manera garantizar que ese servicio se siga dando a pesar de las circunstancias que se puedan tener, como pueden ser pandemias, desastres naturales y guerras, ¿no? Y bueno, lo que sí se debe hacer es mejorar la gestión de las empresas. Considero que tanto las empresas privadas y el Estado deben de sumar esfuerzos para desarrollar e implementar proyectos que contribuyan a crear una cultura de uso eficiente de agua en el Perú. La gestión del agua para consumo humano, por lo general, está en manos estatales en el Perú, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana y el Callao, está a cargo de SEDAPAL, ¿no? Que depende del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el caso de otros lugares del interior del país, depende de las regiones o los gobiernos locales. Casi no hay experiencia de manejo de agua potable y alcantarillado en ciudades en manos privadas en el Perú. El principal problema de gestión del agua es que esta cae finalmente en manos de autoridades políticas que no quieren asumir los costos reales que se requieren para proporcionar un buen servicio de agua potable y alcantarillado. En el caso de Lima, SEDAPAL depende del gobierno central y en el interior del país, el manejo del agua depende de las regiones o gobiernos locales. Estos últimos no tienen suficiente capacidad técnica de gestión, excepto en casos muy contados. Con la situación política actual y los antecedentes, dudo mucho que una empresa privada participe en concesiones de agua. Actualmente existen concesiones a pequeña escala, como Agua Azul, que explota los recursos hídricos de la cuenca del río Chillón y que está funcionando de manera adecuada, aunque el Chillón solo proporciona una fracción del agua potable requerida en Lima. En el caso del uso en otras actividades productivas, los entes privados hacen un uso bastante eficiente del agua, en el sentido que buscan métodos para hacer más eficiente el consumo y producir más con menos agua. En los fondos privados emplean sistemas de riegos más eficientes como riego por goteo o por aspersión y en el campo minero incluso recirculan el agua. Respecto, a pesar de que tenemos mucha agua, sí tenemos escasez de recursos hídricos, pero es una escasez económica, ¿no? Entendiendo que la escasez de los recursos hídricos puede ser del tipo escasez física o absoluta, o caso de escasez económica. ¿Qué es la escasez económica? Bueno, la escasez económica se da cuando tenemos un déficit debido a que hay falta de infraestructura o gestión, ¿no? O por falta de infraestructura debido a una pobre gestión de los recursos hídricos, ¿no? El caso de Lima el año 2017, cuando se tuvo que cortar el suministro por la tarjea, pues nos quedamos sin agua casi por 3 días, ¿no? Y bueno, eso es, digamos, un tema. Bueno, según el índice de Falkenmark, que es un indicador de disponibilidad de escasez hídrica en base al volumen anual de agua por habitante por año, Lima estaría en un nivel de escasez absoluta, ¿no? Se considera que una cuenca o región está a un nivel normal cuando la disponibilidad hídrica está en el orden de 1.700 metros cúbicos por habitante por año o más, y que la escasez absoluta está por debajo de 500 metros cúbicos por habitante por año. En el caso de Lima estamos por debajo de los 150 metros cúbicos por habitante por año, y ese valor disminuye en la medida que aumenta la población. Sin embargo, Lima importa casi todos sus alimentos en las diferentes regiones del Perú, y por este motivo gran parte del uso del agua es para abastecer a la capital. En este momento estamos importando agua de la cuenca del Mantaro, en el orden de 5 metros cúbicos por segundo, porque los recursos de las 3 cuencas que abastecen a Lima no alcanzan para satisfacer las necesidades de la ciudad. Entonces la respuesta es sí hay escasez, sobre todo en la capital, y es un estado crónico. Ahora, ¿cómo podremos evitar las pérdidas de agua? Utilizando sistemas más eficientes, sobre todo controlando, ¿no? Ustedes saben que muchas de las EPS de nuestro país no tienen un registro o una medición de los caudales que pasan por el río, y muy pocos son los que tienen medición de cuánto es lo que está ingresando y cuánto es lo que están entregando a sus usuarios. Curiosamente, los estudios demuestran que en los lugares donde tienen mayor acceso y disponibilidad al agua son los lugares que más utilizan el agua y de forma ineficiente, en comparación con los lugares donde no hay la disponibilidad de agua. Si fuéramos empáticos con las personas que no tienen acceso al agua, todos lo utilizaríamos de forma eficiente, ¿no? Este es un trabajo que debemos hacerlo todos, tanto la sociedad, el Estado y las empresas privadas. Bueno, si se toma en cuenta que tanto las fugas de agua que se generan en el sistema de fallas, en el sistema de conducción, como en el desperdicio, generan pérdidas de agua, entonces hay 2 maneras de evitarlo, ¿no? O sea, si estamos hablando de fallas en el sistema por un lado, o desperdicio, ¿no? Entonces, en el segundo caso, el desperdicio, se deben hacer campañas de concientización del uso racional del agua. Actualmente las tarifas de agua son escalonadas, de tal manera que mientras que el que más consume
paga más por metro cúbico en el rango en que se encuentra su consumo. Esta medida sí es buena y también es justa, ¿no? Sin embargo, la gente sigue regando horas en las que hay más pérdidas de agua durante el día, y últimamente no se ha visto que haya campañas que hayan trascendido sobre el uso racional del agua. Por otro lado, existe un programa llamado Cafetero en el Hogar, ¿no? En el que se da para autorizar a un grupo de personas para que detecten y reparen las fugas a nivel doméstico. Evidentemente, eso corre por cuenta del usuario, ¿no? En el caso de las fugas en la línea de conducción del agua, en algunos tramos de la red se han instalado sistemas para su detección, y además existen métodos para detectarlas con el apoyo de instrumentos adecuados, como el correlador y el geófono, los cuales permiten la detección de fugas sin excavar, ¿no? Sin romper la pista y sin excavar. Bueno, lo cual es un trabajo, ellos, según tengo entendido, tienen 5 de este tipo de unidades, ¿no? ¿No? Y bueno, ¿y cómo debemos fomentar la posibilidad de reusar o reutilizar las aguas residuales? Bueno, con planes de piloto, ¿no? Siempre los planes piloto ayudan a las personas a darse cuenta que sí es posible hacer el uso de ciertas tecnologías y ponerlas en prácticas y perderles el miedo a estas. Bueno, esta es una práctica que debería darse a diferentes niveles, ¿no? Doméstico, local, incluso regional. Sin embargo, el reuso de las aguas requiere una inversión significativa. Por ejemplo, en el caso de las viviendas o las instituciones en las que se puede aplicar esto, ¿no? Como son las escuelas, se requeriría separar las aguas grises para que puedan ser procesadas de una manera relativamente sencilla, como por ejemplo, empleando un humedal artificial. La separación de los efluentes grises requiere cambiar el sistema de desagüe y además se requieren de recursos para poder tener una solución para generar aguas que puedan ser empleadas, por ejemplo, en el riego de jardines. Estos incentivos deben ser tangibles, es decir, puede haber bonos para hacer los cambios necesarios para reusar el agua, y ellos se pueden dar incentivos temporales por la disminución en el consumo del agua.